Rafael, es la primera vez que habla usted después de que salió en libertad y se ha contado todo lo que se ha contado frente a la parapolítica de la infiltración de los paramilitares en el DAS. ¿Cómo es que llega Jorge Noguera a ser nombrado director del DAS? A ver, Arnulfo, inicialmente Jorge Noguera, su aspiración no era el DAS. Mejor dicho, nunca lo fue. Jorge Noguera aspiraba a ser viceministro de Defensa. Lo que ocurre, la opinión pública colombiana no se ha dado cuenta de que gran parte, o sea, contrario a lo que dice el señor presidente, muchos de los vinculados a parapolítica quizás no lo apoyaron en su campaña, pero una vez el presidente Uribe llegó a la presidencia, ellos se pasaron al uribismo. Casos concretos, Álvaro Araújo se pasó al uribismo. Él apoyaba a Serpa, pero inmediatamente el presidente Uribe llegó a la presidencia, él se pasó al uribismo. La mayoría de esos políticos, como posteriormente se demostró ante la justicia colombiana, fueron apoyados por grupos de autodefensa en su aspiración a llegar al Congreso. Por lo tanto, cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque esos señores habían sido puestos por las autodefensas. En muchos casos consultaron a quienes iban a recomendar con los jefes de las AUC. Es decir, la burocracia en el primer gobierno del presidente Uribe, sin decir que él fuera consciente de ello, fue repartida entre los jefes de las AUC. En el caso del Bloque Norte, Jorge Noguera supo que él necesitaba el apoyo de ese grupo de políticos que terminó siendo detenido. Entonces buscó ese apoyo a través de mí porque yo había trabajado en sus campañas, participé del fraude electoral y todo. El presidente Uribe, al día siguiente de su posesión, el 7 de agosto del 2002, se fue para Valledupar. Estos políticos estuvieron, algunos de ellos, con él en Valledupar y le pidieron que por favor nombrara a Jorge Noguera, que inicialmente lo que le ofrecieron fue la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Por qué? Porque cuando nombran a la doctora Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa y el presidente Uribe le dice que nombren a Jorge como secretario general porque no se podía viceministro, ella ya tenía una candidata para ese cargo que era Ketty Balbuena. Entonces, ante eso, la doctora Marta Lucía le ofrece a la superintendencia, él a través de mí consulta con estos señores que consultan a su vez con Jorge 40 y dicen que no es de su interés ese puesto. No sé por qué, porque finalmente terminó siendo para las autodefensas ese puesto también. Y es así como Jorge Noguera logra que lo nombren en el DAS. Pero como quienes mediaron en eso para decir pues que las autodefensas del Bloque Norte buscaron pues quedarse con la dirección del DAS. Yo no creo que hayan buscado quedarse con la dirección del DAS. Más bien, lo que querían era que se nombrara a alguien en el sector de seguridad y defensa. El presidente Uribe, ante la dificultad que tenía de que no le encontraba ubicación a Jorge, no lo había podido complacer con el viceministerio, no lo había podido complacer con la Secretaría General, entonces lo nombró en el DAS y así a su vez complacía a estos políticos, como por ejemplo los Araújo Castro, que habían pedido que se nombrara a alguien de ese grupo o apoyado por ese grupo para esa. Ya. El señor Sergio Araújo Castro tuvo mucho que ver en eso. ¿Y Sergio Araújo qué tenía que, por qué él ahí en eso? Si el que estaba en el Congreso era Álvaro Araújo. Sí, pero es que todo, en Valledupar, si usted averigua un poco, en Valledupar usted sabe que ahí quien dirige es Sergio, ¿no? O sea, Alvarito es porque su carisma y es la cara de mostrar, pero en verdad quien está detrás de todo eso es Sergio. Sergio Araújo en los círculos de la autodefensa era conocido como el asesor. Él era el asesor de cabecera de Jorge 40. Y ya entrando Noguera, entonces, ¿cómo viene la infiltración en el DAS? No, es que eso fue algo por lo menos en mi caso, a mí me lo dijeron. Antes de irme para Bogotá me dijeron, bueno, la misión es obtener información y plena colaboración.
no solo en el DAS pues obviamente porque íbamos a llegar allá, pero también se buscaba tener presencia o infiltración en la Fiscalía General y en Medicina Legal. Ese fue el encargo que me hacen a mí. Cuando yo llego a Bogotá, la Fiscalía General, ya Jorge Noguera había hecho ese contacto porque él hizo buenas migas desde un comienzo con Luis Camilo Osorio. Y Medicina Legal, cuando yo vi que se relacionaba con muertos y eso, pues yo nunca he estado de acuerdo con eso. Sin embargo, me encontré con que el gerente de informática de la registraduría era compañero de estudios míos, se había graduado conmigo, había sido llevado a esa posición por los Araujo Castro. Entonces, reemplacé Medicina Legal por registraduría. Jorge Noguera desde un comienzo me dice a mí, desde que yo llego a Bogotá, nuestra misión es colaboración plena con las autodefensas, ¿no? Sí, y en eso se contó pues que ustedes, por ejemplo, le borraban antecedentes a la gente cercana a... Sí, claro. Era una orden que yo tenía de Jorge, monitorear permanentemente muchos personajes relacionados con autodefensa y todo ese tipo de cosas. Eso lo hacía yo periódicamente a través de Ariel Garzón, porque eso era una orden que yo tenía de Jorge. ¿Y en la fiscalía cómo fue la infiltración? Pues eso fue de cabeza a cabeza, ¿no? O sea, Jorge Noguera trabajaba de la mano con Luis Camilo Osorio. Esa interlocución la tuvo él. En el caso del CISAT, que era donde estaba el interés porque es donde se manejan los antecedentes, yo recién llegado al DAS, Jorge me manda, yo me reúno con una persona, una muchacha, no recuerdo su nombre porque yo solamente ese día hablé con ella, y entonces pues ella me dijo sí, que ella tenía instrucciones de colaborar, todo eso. Luego de ese momento yo no volví a la fiscalía, o sea, por no causar sospechas, siempre lo hice a través de intermediarios. ¿Y quiénes, por ejemplo, en el DAS, aparte de lo que se conoce de Jorge Noguera y su caso, colaboraban pues para las autodefensas? Pues inicialmente también Giancarlo Auqué, Jimmy Nazar, obviamente, éramos como el círculo íntimo de Jorge Noguera, pero posteriormente es que Jorge, poco a poco, él fue amedrentando a la gente. Por ejemplo, yo le pongo el caso de Luz Marina Rodríguez, que luego llegó a ser directora general operativa, hoy en día creo que está detenida. Luz Marina Rodríguez era directora del DAS en La Guajira. Jorge la nombró allá. Resulta que por, cuestiones que no le hablo en este momento, yo iba mucho a La Guajira, ya por instrucciones de él y por haciendo actividades que él me había ordenado. En una ocasión, yo estaba en el carro con Luz Marina Rodríguez y entonces estábamos en una instalación militar que queda ahí en Riohacha, esperando que iban a llegar unos ministros, venía Jorge, venía en helicóptero porque estaban haciendo un recorrido por zonas fronterizas. Entonces los estábamos esperando ahí para ir a Paraguachón. Pero había, como estaba, que el gobernador, que los ministros, la ministra de Relaciones. Entonces Jorge, el alcalde de Barranca estaba allí y en el carro la directora Luz Marina me dice, allá está el alcalde de Barranca, lo tengo en la mira porque sé que está vinculado, trabaja para los paramilitares y estoy detrás de él, me dice ella. Sin conocer ella, o sea, qué era en verdad lo que yo hacía. Cuando yo vuelvo a Bogotá le digo a Jorge, mira, esta señora dice que está persiguiendo a Kiko Gómez, que era el alcalde de Barranca, porque tal. Jorge montó en cólera, como era propio de él, le dijo, esa vieja la voy a votar, no sé qué. Cuando la iba a votar, resulta que para esos días, el 31 de octubre, que es la fiesta del DAS, normalmente las gobernaciones acostumbran a condecorar al director del DAS en ese momento, pero no como director, sino como institución. Entonces ella recibió una condecoración. Entonces, a raíz de eso, Jorge no pudo despedirla, porque una persona acababa de ser condecorada, pero se habló con ella y le dijo, esto tiene que ser así y así y así. Ya, y a raíz de eso, Luz Marina se convirtió en una colaboradora de nosotros, no solo en temas de autodefensa, sino en muchas cosas más, planes contra Venezuela y otro tipo de actividades ilegales. Entonces, como ese hubo muchos casos, Jorge amedrentaba a los funcionarios y los funcionarios, pues en aras de no ser despedidos, terminaron colaborando. Lo mismo pasaría en el caso de la conexión de Luis Camilo Osorio. De pronto era que Noguera, por su puesto que tenía,
obtenía información de Luis Camilo Osorio sin que él supiera, o era consciente Luis Camilo Osorio de que... Mire, yo tengo el caso concreto de la plataforma Esperanza, que es la plataforma de interceptación. Jorge Noguera un día me envía a mí, me dice, mira, he concertado con el fiscal general, tenemos que obtener toda la información de la plataforma Esperanza. Te vas a reunir con los funcionarios allá, ya eso está ordenado por el fiscal. Y yo fui con el jefe de comunicaciones de ese entonces, que era una persona que Jorge Noguera, que Giancarlo que había llevado, que era apellido Sabaraí. Fui con él, recuerdo yo. Entonces nos reunimos con ese grupo de la plataforma Esperanza, nos estuvieron explicando que se podía interceptar, que no, nos dieron información técnica, muchas cosas. Posteriormente, cuando yo regreso, y le cuento a Jorge, sí, estuvimos en la reunión, mira, me dieron esta información, todo eso. Entonces él me dijo, ¿y los teléfonos? ¿Cuáles teléfonos? Los blancos, porque eso se llama blanca, los que interceptan. Yo le dije, pues a mí eso no me lo iban a dar seguramente. Me dijo, ¿cómo no? Entonces Jorge Noguera, delante de mí, hace una llamada telefónica, presuntamente al fiscal. Ya. Cuando yo declaré esto en la Comisión de Acusación, la defensa del fiscal dice, ¿pero usted lo vio? Yo le dije, obviamente que no lo vi, pero ¿qué sentido tenía que Jorge Noguera me engañara a mí en ese momento? O sea, ¿a cuenta de qué? Y yo le pongo el caso, hasta ahora nadie ha visto a Osama Bin Laden, no sé de algún testigo que diga, yo vi a Osama Bin Laden dar la orden para derribar las Torres Gemelas, pero todo el mundo lo señala como culpable. Es decir, Jorge, cuando termina la conversación, me dice, mira, vas a tener otra reunión entonces para que te den los números. Y efectivamente así sucedió. Lo que me demostraba que sí era el fiscal el que le estaba colaborando. Ya. Y a la segunda reunión fue Giancarlo también. No solo Sabaraín y yo, fueron dos muchachos de la Dirección de Inteligencia, uno de ellos, Jorge Rubiano, que terminó siendo detenido por el escándalo de las interceptaciones ilegales. ¿Hubo casos, por ejemplo, de gente que estuviera fuera del DAS y que la buscaran para reincorporarla o para contratarla para tenerlos dentro de la misma grupo de gente que trabajaba para las autodefensas? Lo que pasa es que eso fue por pedido, muchas veces de las propias autodefensas. Jorge Noguera no era solo yo, Jorge Noguera tenía varios mensajeros con los jefes de las AUC, porque en el caso mío él manejaba, era el tema sobre todo del bloque norte, pero él con el Estado Mayor, su interlocución era a través del general Rito Alejo del Río. Era su interlocutor, porque yo con el Estado Mayor no tenía interlocución. Álvaro Pupo, también, que lo he mencionado con mucha frecuencia. Ya. Entonces, a través de uno de esos correos, bueno, yo recuerdo que a través de mí, los propios jefes de las AUC mandaron a pedir que se reincorporara a Emilio Vence Zabaleta. También en ese mismo sentido llegó una petición para reincorporar a Rómulo Betancourt, que ambos habían salido del DAS en años anteriores por señalados vínculos con grupos paramilitares. En el caso de Rómulo Betancourt, quien transmitió esa solicitud, me lo dijo el propio Jorge Noguera, fue en ese entonces gerente de Fedegan, Jorge Bisbal Martelo. Fue quien llevó el mensaje de las autodefensas, diciendo que por favor querían que les nombraran a Rómulo Betancourt nuevamente. Efectivamente, Jorge, inicialmente cuando yo le llevo el mensaje, él dice, no, esos manes están muy pintados y tal, pero posteriormente termina nombrándolos. Ya, entonces, cuando él me dice a mí, dile a Jorge Castro Pacheco, que fue la persona que mandó el mensaje a través de mí, dile a Jorge Castro que ahí le nombré a Rómulo. Entonces, cuando yo voy donde él, donde Jorge Castro me dice, dile a tu jefe que él sabe que ese favor no fue para mí. Voy donde Jorge, porque eso era yo, un lleva y trae. Lleva mensaje, voy donde Jorge Noguera, se echa a reír y me dice, sí, ese mensaje me lo trajo fue Jorge Bisbal Martelo. ¿Y Jorge Bisbal qué nexo tenía con las autodefensas? Gerente de Fedegan. Las autodefensas inicialmente fueron un fenómeno que fue creado como grupos de autodefensa por grupos de ganaderos.
en aras de una autodefensa, es decir, de protegerse de los abusos de la guerrilla. Eso fue como que lo inicial en la segunda generación de autodefensa, no estoy hablando del caso del Magdalena Medio. Claro. ¿Y él con quién tenía nexo Bilbao Marcela? Pues yo no sé específicamente con quién, pero pues lo que posteriormente me comentó un jefe de las autodefensas con quien yo estuve detenido mucho tiempo, es que era propiamente con Carlos Castaño y con el Estado Mayor. También mencionó el caso de Emilio Vence, él también, ¿por qué vuelve al DAS? Por eso, Emilio Vence, las autodefensas, mira, Jorge Castro varias veces me dijo, dile a tu jefe, inclusive me decía, unas veces me decía que Jorge 40, otras veces me decía que el mono, refiriéndose a Mancuso, que ellos quieren que les nombre a Emilio Vence. Jorge inicialmente era muy reacio a eso, ya. Finalmente terminó nombrándolo de director del DAS en Barranquilla. Pero las autodefensas, casi que inmediatamente al ingreso de Emilio Vence, se dieron cuenta que Emilio Vence no era la misma persona que era antes. De pronto por su edad, o yo no sé por qué motivo, ya él no les colaboraba de la misma forma. Ellos comenzaron a quejarse de Emilio Vence, que no les estaba sirviendo. Esa queja yo se la transmití a Jorge, Jorge montaba en cólera. Después yo me di cuenta que Jorge ya no le simpatizaba Emilio, porque Emilio Vence había sido muy amigo del presidente Uribe, cuando Uribe, como Emilio fue director del DAS en Córdoba. Entonces, Jorge sentía como celos. ¿Ya? Y porque Emilio en alguna ocasión como que había dicho que él iba a ser director del DAS porque él era amigo de él. Entonces Jorge lo veía a él con desconfianza, siempre quiso sacarlo y una y otra vez iba, pero el presidente no lo dejaba. ¿Ya? Eso me lo contaba él mismo. ¿Ya? Inclusive en una ocasión estallan unas bombas, siempre que había un estallido de atentado, de explosivo y eso, el presidente se iba para esa ciudad y normalmente ese Jorge se iba con él. Así fue cuando estalló el carro bomba en un centro comercial de Cúcuta y así pasó. Cuando ellos se van a Barranquilla, se van y regresan en la misma noche, al día siguiente Jorge me dice, ahora sí se dio cuenta Uribe lo que está pasando con Emilio. Cuando veníamos en el avión, Uribe me dijo, oye Emilio, ¿cómo se ha aflojado? ¿Ah? Ahora sí se dio cuenta. Ya, bueno, tanto dio Jorge hasta que por fin logró a través de un falso positivo encarcelar a Emilio y sacarlo. Mira, en una ocasión yo fui con Jorge a la presidencia, fuimos a un evento allí. Cuando yo iba a entrar a la presidencia me llamaron del Bloque Norte quejándose una vez más de Emilio Vence. Yo le dije a Jorge en ese mismo momento, le dije, mira, me están llamando quejándose. Jorge montó en cólera y va donde el presidente y se lo dice. Ya. Y el presidente, ¿qué le dice? Dile a los amigos, se refería obviamente a los jefes de la autodefensa, porque no sé de qué más estaba hablando, que ese es un caprichito del presidente. A usted la justicia le ha creído casi todo lo que ha dicho de la parapolítica. ¿Y cómo creerle pues que esas como cercanías que pueda tener el presidente con las autodefensas? A ver, primero aclaro una cosa. Se ha vendido la idea es que las autoridades le creyeron a García. No, las autoridades corroboraron muchas de las cosas dichas por García. Las corroboraron con otros medios de prueba. Con el único testimonio de una persona, yo no soy abogado, pero creería que no se puede condenar a nadie. Es decir, con el solo testimonio de García, no es que García lo dijo, las autoridades le creyeron y condenaron al hombre, no. No, así no funcionó. Entonces no fue que le creyeron. Lo corroboraron por otros medios de prueba. En su momento, lo que pasa es que las autoridades investigan hasta donde tienen competencia. En su momento se investigarán otras cosas que no se han investigado y también se lograrán corroborar o no. Ya. Porque a pesar de que hay muchos rumores que dicen, que es que a Uribe los llevan los paramilitares y todo eso, pues eso se dice por ahí, pero ¿dónde estarán las pruebas? Pues yo no sé de que, yo la verdad es que no sé si haya pruebas o no, pero mire, Arnulfo, las actividades delictivas desarrolladas por nosotros desde el interior del DAS, yo no creo que hayan sido desconocidas por el presidente. Yo no creo que hayan sido desconocidas por el presidente. En el caso de la operación Ciclón, por la que terminamos respondiendo Jorge Noguera y yo, el mismo Jorge Noguera
me dijo que el presidente Uribe había autorizado y ordenado que le entregáramos esa información al Frente Resistencia Tayrona. Esa operación contemplaba inclusive poder llegar a capturar a Hernán Giraldo Serna, ¿no? Inclusive tengo entendido que apareció usted en ese informe de policía judicial como un nexo ahí. La policía había enviado un informe señalándome a mí como un presunto enlace del director del DAS con grupos de autodefensa. ¿Y qué pasó con eso? ¿Con qué? Con ese informe. Pues, o sea, Jorge se encargaba de sustraer informes de la policía, no sé, y los conocía, entonces me ponían alerta y todo eso. Cuando supimos eso, pues yo era el que llevaba la información, Jorge me la entregaba, yo la llevaba. Entonces yo me puse un poco nervioso y él me dijo, no te preocupes, que el presidente y el fiscal están al tanto de esto y ellos nos protegen en su momento. En alguna oportunidad también se comentó que el alcance no era solo el DAS, sino que habían permeado tanto el Congreso como muchas entidades del Estado, lo mismo que decía en un principio. O sea, permearon, me dice la Fiscalía, el DAS, también la Registraduría. Sí, la Registraduría, claro. ¿Y era como a través de quiénes? A través de José Morillo, que era el gerente de informática de la Registraduría, y él había sido puesto ahí por los Araújo, inclusive mucho antes de que nosotros llegáramos al DAS. Desde el Álvaro Araújo, la primera vez que llega al Congreso es en el gobierno, o sea, en el cuatrienio Pastrana. Entonces, él logra que le nombren a José Morillo de gerente de informática de la Registraduría. Fuese Registraduría, Ministerio del Interior, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Agricultura, fueron muchísimas entidades. Ahora, de las que yo conozco, porque es que yo no soy la persona que conoció todo, ya. O sea, yo conocí lo que a mí me tocó, pero ¿hasta dónde llegaría esa penetración? Pues algo que las autoridades, pensaría yo que en algún momento deberán investigar. Hay muchas cosas que no se han investigado, Arnulfo. O sea, por ejemplo, en el DAS, inicialmente fueron presentados como los grandes criminales Jorge Noguera y yo. Pero usted ve que los problemas persisten. O sea, salieron Jorge Noguera y Rafael García, los metieron pero los problemas persisten y cada día más graves. Porque si se compara lo que nosotros hicimos con el seguimiento e interceptación a los magistrados de la Corte Suprema, pues yo pensaría que eso es más grave, ¿no? En las investigaciones de este nuevo escándalo de las chuzadas, viene diciéndose que desde 2004 se implementó una oficina para hacer ese tipo de seguimientos y chuzadas. ¿De eso qué supo usted en ese momento? Mire, Jorge Noguera, yo hablaba mucho con Jorge, ¿no? O sea, prácticamente todos los días. Yo cuando él llegaba subía a su oficina, nosotros éramos amigos, pues eso creía yo. Jorge Noguera en alguna ocasión me dice, bueno, hasta ese momento todos sus esfuerzos, entre comillas, han estado dirigidos a capturar un cabecilla, ya, porque se había creado la cultura del positivo, por eso es que después terminaron hablando de falso positivo. Todo el mundo estaba pendiente era del positivo, en el DAS y en las otras entidades. Entonces, Jorge Noguera me dice una mañana, ya yo no voy a poner a la gente de inteligencia a estar persiguiendo cabecillas, eso no es el trabajo de ellos. Ya a mí el presidente me dijo, hay que dedicarlo a la guerra política. Yo recuerdo tanto esa anécdota, Arnulfo, porque cuando él me dice así, yo le digo, la guerra política, cualquier cosa que eso signifique. Él me mira así como mal y me dice, pero es que tú jodes por todo. Yo le dije, no, Jorge, yo qué jodo, sino que yo no sé qué es guerra política. Ya, o sea, eso fue por allá en el 2004, poco tiempo después. Ahora, es que yo no entiendo cuál es el método de investigación de la Fiscalía. Quien era director general de inteligencia en ese momento era Giancarlo Uqué, por encargo que le hizo Jorge Noguera. Giancarlo Uqué ha sido mencionado una y mil veces en varios episodios delictivos. Giancarlo Uqué nunca ha sido requerido por la Fiscalía. En calidad de sindicado, nunca. Quien inició todo ese tema de las chuzadas y todo eso, mire, Jorge Rubiano, al que se lo mencioné ahorita. Jorge Rubiano, el día ese que nosotros vamos a la Fiscalía a ver la plataforma Esperanza, él luego se me acerca a mí. Allá en el DAS, a las personas que veían más cercanas a Jorge Noguera era Giancarlo, que a mí. Entonces él me dice que es que el doctor Giancarlo quiere que se haga una cosa, que él no le parece mucho, que si yo por qué no hablo con Jorge.
Y yo le digo, mire, la verdad es que a mí lo que usted me está pidiendo es muy complicado. O sea, yo no puedo pasar por encima de Giancarlo. Giancarlo es el director de inteligencia y si él le está diciendo que haga algo, pues tendrá que hacerlo. Yo no puedo ir ante Jorge ya. Entonces yo le dije, pues aproveche y quede bien con Giancarlo. Ya, el hombre siguió mi consejo. A raíz de eso, él era el que manejaba las salas de interceptación. Terminó siendo nombrado subdirector en una de las subdirecciones de la Dirección de Inteligencia. Hoy en día terminó detenido por el tema de las chuzadas. Ya, eso arrancó en el 2004 y Giancarlo Auquén con Jorge Noguera fueron los que pusieron en marcha todo eso. Ya. Se dice del doctor Narváez, pues yo conozco historias del doctor Narváez, pero en ese entonces el doctor Narváez no era funcionario del DAS. Hasta cuando yo fui detenido, el doctor Narváez no era funcionario del DAS, era asesor, pero no funcionario. Eso fue Giancarlo Auquén. ¿Y usted supo con esas conversaciones de Jorge Noguera de que se estaba siguiendo a magistrados? No, en aquel entonces yo no supe de que sí. O sea, más que todo lo que se hacía en aquel entonces era seguimiento a líderes ONG, líderes de izquierda, ese tipo de cosas. La senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro, el mismo Jorge me lo dijo a mí un día, ¿no? Un día tomando unos tragos en su casa, me dijo, yo escucho hasta los ronquidos de Piedad Córdoba. Ya, y me dijo de Gustavo Petro. Era más que todo ese tipo de personajes. Magistrados en aquel momento no, que yo supiera no. En ese tema de poder borrar los antecedentes, normalmente cuando viene una solicitud de extradición llega primero a la Cancillería, después pasa al Ministerio, luego pasa a la Fiscalía. ¿Al DAS en qué momento le llegaba? ¿En qué momento ustedes podían extraer esa información para alertar, como decían, a Hernán Giraldo? Lo que me dijo Jorge Noguera, yo no tengo constancia personal, era que la ministra de Relaciones Exteriores había dado la orden de que se nos informara sobre el llegado de solicitudes de extradición. Efectivamente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores había una persona que era quien nos daba aviso cuando eso llegaba por... Ya. De igual manera, pero ya era un tema manejado sobre todo por Jorge, de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Fiscalía también nos daban aviso. ¿Por qué? Porque las solicitudes de extradición llegaban al DAS mucho tiempo después de que llegaran allá. Por ejemplo, la de Nodier Giraldo, que nosotros borramos del sistema de información del DAS, se ha querido presentar como que nosotros supimos, o que yo supe cuando llegó al DAS. No, lo sabía de mucho antes. Desde que llegó, no sé si a la Fiscalía o al Ministerio, ya nosotros nos avisaron, que yo inmediatamente le di aviso a Nodier Giraldo, que le había llegado una solicitud de extradición. Lo que me decía Jorge era que la orden había sido dada directamente por la ministra Carolina Barco. No sé si sea cierto o no, eso fue lo que él me dijo. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de que habla usted también de que se entera de que salen listas de personas que después aparecen asesinadas y que en eso, ¿cómo se entera usted de eso? Eso fue un episodio accidental. A ver, Arnulfo, yo nunca he estado de acuerdo con el asesinato de ninguna persona. Ya, o sea, yo hasta allá no llego. Cuando uno tiene familia y pues uno no puede, yo no consigo eso. Entonces Jorge a mí eso nunca me lo comentó ni nada, porque él sabía que yo en eso yo no iba a tener participación en eso. Me enteré accidentalmente por un favor que me va a pedir un amigo, o sea, que tiene una amiga que es universitaria allá en Riohacha y que ella está siendo amenazada. Él va a mi oficina, me dice que ellos saben que eso es el DAS, que en Riohacha todo el mundo dice eso, que si yo le puedo averiguar. Cuando yo comienzo a averiguar sobre el tema es que me entero pues de eso. Fue tanto el susto mío que nunca lo comenté con nadie, nunca. ¿Por qué? Porque si Jorge no me había dicho era porque no quería que lo supiera. Y si él se hubiera enterado que yo lo sabía, quién sabe qué me hubiera ocurrido. Entonces... Pero, y ahí como si muchas de esas personas, en dado caso, estaban como protegidas por el Ministerio del Interior. Sí, claro, pero esa protección la brinda el DAS. El programa de protección en aquel entonces, yo no sé ahora, el programa de protección del DAS, del Ministerio del Interior, quien da la logística es el DAS. Es decir, quien ejecuta el contrato en verdad es el DAS. Ya. Entonces, las escoltas de muchos de esos personajes eran puestas por el DAS. Mire, Jorge se quejaba mucho, porque eso era un problema, ese tema de los esquemas, todo eso, siempre se quejaba. Un día yo hablando con él le dije, Jorge, pero
hay mucha gente que dice que eso no le debería tocar al DAS. ¿Tú por qué no aprovechas esa coyuntura y se lo entregan a la policía? Dios, no, ¿cómo se te ocurre? Si eso es una fuente de información valiosa para nosotros. Sí, los esquemas de protección era una de las formas que ellos tenían para hacerle seguimiento a los líderes de izquierda. ¿Y eso se filtraba desde el Ministerio del Interior o era simplemente ya porque directamente lo conocían o había alguien en el ministerio que le colaboraba a las autodefensas? Pues en el Ministerio del Interior, cuando el doctor Fernando Londoño era ministro del Interior, el doctor Fernando Londoño era un colaborador, sí, o sea, una persona de ultraderecha radical, ya. Al nivel de gobierno había un chiste que se decía mucho, que Londoño era tan facho, tan de derecha, que decía que Uribe era comunista. Ya. Entonces, pues yo imagino que Fernando Londoño trabajaría de la mano con Jorge Noguera, ¿no? Ya. Ah, pero directamente nunca supo usted si tenía nexos con Castaño. No, yo no, por lo menos particularmente yo no. O sea, a mí él es una persona que la verdad es que no me causaba ninguna simpatía y yo nunca tuve mayor margen de contacto con él. Recién se abre el escándalo se mencionó de muchas entradas de Álvaro Pupo al DAS y todo esto. ¿Cuál era el objetivo? Él era el que, según me dijeron a mí en la subdirección de análisis, él era quien llevaba las listas al Bloque Norte. El listado de las personas que ellos le hacían seguimientos, líderes de izquierda y todo eso. O sea, en un listado de eso fue donde yo vi los nombres de Zulicodina, de Alfredo Correa de Andrey. Pero Álvaro Pupo, ¿él tenía que ver con lo que hacía su hermano o él estaba parte de todo eso? O sea, ¿por qué? ¿Cuál hermano? Álvaro Pupo, de Jorge 40. No, él era primo de Jorge 40. Él era uno de los mensajeros de Jorge Noguera hacia Jorge 40. ¿Por qué? Porque Jorge, o sea, yo a Álvaro Pupo lo veía pues en esa entrada y tal, yo nunca fui amigo de él, pero muchas cosas que él me decía que las transmitiera y él me decía, pero ya yo mandé a decir con Álvaro también. O sea, era claro que Álvaro Pupo era un mensajero de Jorge Noguera con el Bloque Norte. Bueno, otro punto también, en esa infiltración prácticamente de la rama judicial, alcanzó a tener las autodefensas el poder también de tener fiscales y de tener funcionarios judiciales al servicio de ellos. Bueno, yo conocí casos en Santa Marta, donde yo asistí a reuniones con miembros del Frente de Resistencia Tayrona, en las cuales hubo presencia de fiscales de Santa Marta y de Barranquilla. No sé quiénes eran sus nombres, la verdad es que tampoco me interesaba mucho porque yo era funcionario del DAS, pero sí me los presentaron como fiscales en reuniones con paramilitares. Sé que se maniobraban procesos en cuanto a determinados sitios y todo eso. Lo que me decía Jorge es que el magistrado José Alfredo Escobar es una persona muy amiga de Giancarlo. O sea, son oriundos de Ciénaga, tenían una amistad de muchísimo tiempo. Y para eso entiendo que contaban con la colaboración de él. O sea, ¿para hacer qué? Para maniobrar, que trasladar procesos de un lado a otro, ese tipo de cosas. Yo no conocí eso en detalle, yo en eso no tuve mayor participación. Pero eso se lo comentaba el director del DAS. Sí, Jorge Noguera, sí. Bueno, pero siempre ha habido la pelea que ha dado, por ejemplo, el doctor Alfredo Escobar, de que él nada que ver con eso, ni Giorgio Sal y todo eso que él ha comentado, que se ha comentado respecto de él lo ha negado. Pues quien debe definir eso son las autoridades, ¿cierto? Las instancias competentes para investigarlo a él, ya. Pero yo sí sé que él era muy cercano a Giancarlo y tenía cierta amistad con Jorge Noguera también. Inclusive, yo sospecho que muchas de las maniobras que se hicieron en mi proceso penal fueron orquestadas por ellos a través de José Alfredo Escobar. Siempre he tenido esa sospecha. El juez que me condenó a mí por 6 delitos, me condenó a 27 años y por la rebaja de la tercera parte me lo dejó en 18. Ariel Garzón, que fue capturado conmigo, con un delito menos, tenía 5 y el más grave lo teníamos ambos. El mismo juez, yéndose a Ariel a juicio, lo condenó a 8 años. Es decir, ese es un funcionario venal, Ardolfo, un funcionario corrupto. Eso no puede ser. O sea, ¿cuál es la proporcionalidad de que por un delito menos le pones la tercera parte de la pena? No, hubo maniobras en mi proceso penal, pero bueno, yo eso se lo dejo a Dios, Ardolfo. Usted también le comentó a la Fiscalía sobre el impoder.
El INCODER, mire, Luis Ortiz, ¿qué se llamaba él? Él fue alcalde de Guamal, fue uno de los alcaldes impuestos por las autodefensas, por el Bloque Norte en las elecciones del año 2000. Ya. Y Luis Ortiz posteriormente fue nombrado director del INCODER. Salió en medio de un escándalo. La gente no recuerda o no se dio cuenta. Cuando estalla el escándalo del DAS, también hay un escándalo en la Superintendencia de Vigilancia y un escándalo en el INCODER. Lo que pasa es que el del DAS fue tan grande que opacó a los otros y la gente no recuerda eso. Pero Luis Ortiz salió de la dirección del INCODER presuntamente por estar favoreciendo paramilitares. ¿Alguna vez le comentó el director de DAS con todas las infidencias que tenía con usted de algunos acercamientos, volviendo al tema de la cercanía o los nexos del presidente con los paramilitares? Pues lo que él me decía era que el presidente conocía de lo que nosotros hacíamos. Varias veces lo llamó por teléfono delante de mí por los Falcon y pues, por ejemplo, en el caso del coronel Heriberto Pardo, que él se quejaba de que perseguía a las AUC, yo mismo vi a Jorge Noguera quejándose ante el presidente, ya, diciéndole que ese señor de Santa Marta estaba persiguiendo a las autodefensas que estaban acorraladas. Se lo estaba diciendo al presidente delante de mí, se lo decía por teléfono. Ya. Es ese tipo de detalles que a mí me indican que el presidente no era ajeno a lo que nosotros hacíamos. Por ejemplo, ¿alguna relación del presidente con Don Berna o con Mancuso o con Jorge 40, con alguno de ellos? No, en detalle puntualmente yo no conozco, no conocí. ¿Ni de reuniones ni nada de eso? No. Estando usted en la cárcel, allá se reunió con Don Berna y después cuando viene la sesión de Don Berna se entera usted que usted fue grabado por Don Berna. ¿Qué infidencias le hizo Don Berna respecto de todo ese escándalo que se conoció en el momento? ¿De cuál escándalo? De las grabaciones que le hizo a usted. Pues no, o sea, cuando trasciende las grabaciones, cuando yo conozco de ellas, pues ya él lo han enviado a Estados Unidos, ¿no? Yo estuve detenido con Don Berna aproximadamente 6 meses, desde el 27 de noviembre del 2007 hasta el día en que fue extraditado. Siempre dije, cuando trascendieron que unas grabaciones presuntamente hechas por él, porque yo nunca las vi, no sé si soy yo ni si no soy yo. En alguna ocasión que me tomaron declaración en la Procuraduría respecto de ese tema, yo dije, pues a mí me gustaría que aparecieran las grabaciones, pero en su integridad. Porque es que no fue que yo le dije a él, no, nosotros sosteníamos conversaciones donde él me contaba y yo le contaba. A mí me gustaría que apareciera la grabación pero completa y que apareciera todas las cosas que él me contó. ¿Y cómo que le contó? No, él me hablaba a mí, o sea, imagínate, Arnulfo, nosotros en 6 meses juntos, en aislamiento como estábamos, nosotros estábamos los dos solos en ese sitio de reclusión. El uno solamente tenía para hablar con el otro, que no podíamos hablar nosotros. Estaba la parapolítica en su punto efervescente, entonces me hablaba mucho de parapolítica, de político. Don Berna es un personaje muy calculador. Entonces, él quería, pero no quería, utilizaba mucho a Rocío de manera, pues, que Rocío no se daba cuenta, pero en verdad él la utilizaba. Ya. Rocío iba mucho de nosotros antes de ser detenida. Cuando Rocío habló de Nancy Patricia Gutiérrez, la senadora y todo eso, él me reconocía que eso era cierto, que era tal como él me lo decía. Los vínculos con autodefensas de Nancy Patricia Gutiérrez, de Armando Benedetti, inclusive me dijo que el día del pacto de caramelo pues se había embriagado allá, ya, que eso había sido todo un episodio gracioso. El doctor Benedetti siempre le he escuchado, no, es que eso fue en el 2003 y ya las elecciones habían pasado. No, es que un político no solo tiene, usted más que nadie lo sabe, un político no solo tiene interés en su propia elección, sino en que sean elegidos sus copartidarios. Y si ustedes recuerdan, en octubre del 2003 había elecciones regionales, es decir, no fue que en el 2003 no hubo elección de Congreso, pero elecciones sí. Y por ejemplo, la hermana del senador yo creo que es concejala, ¿no? Entonces, si había un interés electoral, y si hubo acuerdos electorales, según me dijo Don Berna, ese día de Armando Benedetti. Mauricio Parodi, Oscar Suárez Mira, Javier Cáceres también me hablaba de él. Él me decía pues que Javier Cáceres, la autodefensa prácticamente que le exigieron
cambiar de partido político para poder apoyarlo, pues porque no tenía presentación que las autodefensas fueran a apoyar a un miembro del Polo Democrático como era él en ese momento. Perdón. Javier Cáceres, Julio Mansur, Zulema Hatin, don Berna me decía que no había diferencia entre lo que había hecho Xiomara y lo que había hecho Zulema Hatin, que era Eleonora, perdón. Eleonora Pineda. O sea, que ellas eran, si la una era señalada paramilitar, la otra también debía hacerlo. Esos fueron principalmente los políticos que me mencionó. Inclusive, una anécdota. Ellos lo extraditan el amanecer del martes 13 de mayo. El viernes, que si no estoy mal fue 9 de mayo, o sea, el viernes inmediatamente anterior. En La Picota hay un pabellón de justicia y paz, pero don Berna estaba en el pabellón de alta seguridad conmigo. Entonces, cuando había reuniones con temas de justicia y paz, que iba el comisionado o el ministro o algo, a don Berna lo que hacían era llevarlo hasta allá, hasta el pabellón. Y ese día, casualmente, lo llevaron, ese viernes inmediatamente anterior a la reelección. ¿A reunirse con quién? Ese día fue el comisionado. ¿Por qué? Trataban de calmarlos porque, si usted no recuerda, el miércoles anterior a ese viernes habían extraditado a Carlos Mario Jiménez a Estados Unidos, entonces pues había cierta inquietud y habían ido a tranquilizarlo. Según él mismo me contó, el comisionado de paz les dijo: miren, no se preocupen, el gobierno está muy conforme con lo que ustedes han hecho, los impulsa que continúen, toda esa ya. Y don Berna me dijo: Rafa, y en verdad lo que fue, me dijo don Berna, en verdad lo que fue el comisionado fue hablar con el pájaro para decirle que no fuera a acusar a Nancy Patricia. Con el disfraz ese, tanto es así que después que hizo la vuelta, se fue y dejó a los otros allí. También en la misión, o sea, el domingo pasado hubo dos situaciones. Una, la locución del presidente Chávez, él mencionó mucho de Jorge Noguera y un complot, ¿sí?, del cual nosotros en el noticiero mencionamos el tema. ¿Qué supo usted de eso? Mire, está claro que hubo un plan de conspiración contra el gobierno venezolano, del cual hizo parte el DAS y del cual hacía parte también el ministro Fernando Londoño. Ya yo recuerdo que el ministro Fernando Londoño, que pues supongo que tenía amistades en Venezuela, alguna vez Jorge me habló de una familia Lapi del estado Yaracuy, algo así, y un señor de apellido Marín, que creo que en aquel entonces vivía en Europa, pero que había sido un político tradicional aquí. Londoño, ellos le colaboraban y en todo ese plan conspirativo. Ya, a su vez, Jorge Noguera tenía un personaje que era de por allá del Táchira, un señor Iván Roa, creo que era ganadero, que según entendía yo a Jorge, había sido amigo, era cercano al presidente Álvaro Uribe, ese señor Iván Roa, también colaboraba mucho. Hubo toda una conspiración contra el gobierno venezolano, ya, del cual, hasta donde yo sé, participaron facciones del Bloque Norte y el DAS, y también era estimulada por el ministro Fernando Londoño. Ya. Por ejemplo, el exdirector del DAS en Cúcuta, tal como lo dijo el presidente Chávez, es cierto. Ya. Mire, las cosas poco a poco se van descubriendo y se van dando a la verdad. Ese mismo día se supo por un artículo que apareció en la revista Semana, ese domingo, que el DAS toma exfuncionarios y los pone a trabajar de una manera encubierta. Lo dijo el artículo de Semana, no sé si lo vio. Eso fue lo que hizo Jorge Noguera con Jorge Díaz. Lo quitó como director del DAS y lo puso a trabajar de una manera encubierta. Inclusive se reunieron con militares venezolanos, Jorge Noguera y él. ¿Esas reuniones dónde se dieron? ¿En Colombia o en Venezuela? Yo no sé si fueron aquí en Colombia o allá en Venezuela, pero sí sé que se dieron. Jorge Noguera, el día que decide que va a dedicar a Jorge Díaz y todo eso, me dice: ese man me está haciendo quedar mal, estaba un poco molesto, porque yo
me hizo prometerle algo al presidente con base en algo que iba a hacer y ahora yo no le he cumplido y el presidente me está reclamando. Me lo dice Jorge Noguera en su oficina. Ya. Jorge Díaz, él participaba de operaciones clandestinas aquí. Jorge Noguera creó un grupo del cual hacía parte, o quien fue encargada de conformarlo fue Jacqueline Sandoval. Como premio a esa labor, Jorge la nombró a ella. Primero subdirectora de contrainteligencia y luego directora general operativa. Arnulfo, hay algo importante. Yo a estas personas las he mencionado hace mucho tiempo. Como siempre sucedía, es un embustero. Estas personas hoy en día fueron detenidas por el escándalo del DAS. Luz Marina Rodríguez, Marta Leal, que yo también la mencioné, Jacqueline Sandoval. ¿Estaba mintiendo yo? Mire, nadie se acuerda. El 27 de agosto del año 2007, en el juicio de juzgamiento de mi esposa, allá ante el juzgado sexto especializado, recuerdo que dije, está ahí en video, es una diligencia judicial. Dije, oigo al doctor Peñate decir que está saneando al DAS. Sin embargo, las personas que delinquieron con nosotros continúan allí. Por lo que veo, no va a cambiar nada. Búsquelo y ahí está que lo dije. El tiempo me dio la razón. Esas personas que delinquieron con nosotros terminaron presas ahora, porque ya la situación era insostenible. ¿Esa conspiración de la que usted habla fue iniciativa propia de Jorge Noguera y del ministro Londoño? No, yo no creo que haya sido iniciativa de ellos. Ellos fueron buscados, sobre todo Londoño fue buscado por sectores de la oposición de allá de Venezuela. Allá había un bloque democrático, algo así, que agrupaba a los grupos opositores y que ellos habían hecho alianzas con facciones de grupos de autodefensa para conspirar contra el gobierno del presidente Chávez. Y a través del bloque norte fue que esa conspiración obtuvo la participación del DAS. Ya. Más que todo fue iniciativa de sectores opositores venezolanos, pero que contó con colaboración plena de Fernando Londoño, de Jorge Noguera y de grupos de autodefensa de aquí de Colombia. Y, por ejemplo, el caso del fiscal Danilo Anderson, que fue uno de los más famosos y muchas repercusiones de momento, ¿tuvo que ver algo con esa conspiración? Mire, Arnulfo, yo supe de lo que yo conocí, había unos planes concretos. Ese grupo, Bloque Democrático, creo que no recuerdo exactamente el nombre, ese grupo tenía un plan que constaba como de 3 componentes. Era el saboteo del aparato productivo de Venezuela. A raíz de eso se produce un paro en el 2002 que le causa un enorme daño al aparato productivo. Ataque mediático, es decir, los medios, ponerlos en contra del gobierno, del presidente Hugo Chávez, y se contemplaba asesinar personas representativas en el ánimo de causar zozobra en la sociedad venezolana. En los planes que yo conocí figuraba el presidente Hugo Chávez, José Vicente Rangel, quien en ese entonces era ministro del Interior, Jesse Chacón, y el fiscal general Isaías Rodríguez. Yo no supe de que figurara Danilo Anderson. Sin embargo, es muy probable, por la manera como fue asesinado, muchos explosivos fueron pasados por funcionarios del propio DAS por allá por el puesto fronterizo de Paraguayón, en presencia mía, yo lo vi cuando los pasaron. Ya, pues se podría pensar que en ese plan el fiscal Danilo Anderson, entiendo que allá en Venezuela tenía muchos enemigos, no sé por qué, pues se haya utilizado y también la misma infraestructura para atentar contra él. Pero yo no puedo señalar que haya sido así. Y, por ejemplo, el caso de esos 100 y pico de paramilitares que fueron, o presuntos paramilitares que fueron detenidos allá en Venezuela, ¿tuvo también que ver con eso? Sí, a ver, yo conocí partes por cuando estuve en el DAS, o sea, como le digo, Jorge Noguera, es que no se investiga, o sea, yo no entiendo qué hacen las autoridades. Nadie ha investigado la cantidad de veces que yo fui a Paraguayón y que Jorge Noguera fue a Cúcuta. Jorge Noguera hubo un momento por allá, años 2003, 2004, que iba con demasiada frecuencia allá a Cúcuta, a reunirse con Jorge Díaz, e inclusive pasaba a Venezuela. Ya. Hay una reunión con unos políticos
y uno de los jefes de la autodefensa, en la cual se define el envío de tropas de las autodefensas a las zonas de Arauca y norte de Santander. ¿Por qué? Yo no sé si usted recuerda que cuando el presidente Uribe llega a la presidencia, Arauca es un polvorín, ¿ya? Y él crea una zona especial de orden público. Zona especial que el decreto que la Corte Constitucional se lo tumba declarándolo inasequible. ¿Ya? Entonces en ese momento es cuando se meten las autodefensas allí. Norte de Santander y Arauca. ¿Ya? Con instrucciones de pasar a Venezuela. Ya, a ver, la frontera es algo imaginario. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en Arauca no hay, o sea, es una línea imaginaria. Entonces, en el actuar de la autodefensa para apropiarse de tierras o para amedrentar a las poblaciones, ya, obviamente que ellos no van a distinguir entre colombianos y venezolanos. O sea, son los habitantes de la región. Y si tenían que matar venezolanos, pues mataron venezolanos. Y los enterraron en fosas comunes en La Gabarra, donde hay ciudadanos venezolanos enterrados. Ya. Por Don Berna conocí. Resulta que un personaje samario que pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos, José Rafael Abello, el Mono Abello, antes de ser extraditado, eso era Voz Populi en Santa Marta, él mantenía un romance con María Conchita Alonso, ¿ya? Y el Mono Abello, pues de alguna forma él trabajaba con el cartel de Medellín. Pues a raíz de eso, esos hermanos Alonso, ella y su hermano, pues se relacionaron con gente de ese medio, sin que esté diciendo que ellas fueran narcotraficantes, pero se relacionaron con personas de ese medio. Recuerde que Don Berna trabajaba con los Galeanos, que eran socios de Pablo Escobar, y así es como ellos se conocen. Recuerde que muchos narcotraficantes terminan siendo parte de las autodefensas. Entonces, de ahí es donde viene esa relación. Ellos le piden a este Alonso que los ayude para el ingreso de esos paramilitares. Jorge Díaz había tenido reuniones también donde se coordinó el avance de esos paramilitares, y entonces Alonso presta una finca de Atari, si no estoy mal, que es donde se reúnen estos paramilitares. ¿Y quiénes son los enlaces entonces de estos paramilitares en Venezuela? Yo no conocí en detalle eso, o sea, eso era algo muy manejado por Jorge Noguera, ya. No sé, o sea, le menciono a la familia Lapi, a Iván Roa, porque fueron personas que él me mencionó en su momento, ya, pero yo sé que en el Zulia, en el estado Zulia, también había muchas personas que colaboraban no solo en ese tipo de actividades, sino en actividades de narcotráfico a través de Venezuela. Ya, en Maracaibo llegó un momento que Jorge 40 y Hernán Giraldo eran el poder, así como eran en ciudades colombianas, así lo fueron en Maracaibo. Pero específicamente no sé quiénes pudieron haber sido. Teniendo en cuenta que el presidente Chávez en ese momento siempre tenía un enfrentamiento verbal constante con el presidente Bush, ¿de alguna manera los americanos trabajaron con el DAS en eso? No, hasta yo no puedo hacer mención alguna de eso porque no tengo ningún conocimiento de eso. O sea, nunca tuve nada que ver con los norteamericanos en cuanto a eso. Cuando, esto también, el presidente Uribe siempre en un principio de su gobierno hablaba de que de alguna manera el presidente Chávez le brindaba un apoyo a las FARC. ¿Hubo alguna estrategia en el gobierno respecto de ese tema? Sí, el presidente Uribe se quejaba, no solo el presidente Uribe, muchos miembros de su gobierno, incluido el propio Jorge Noguera, incluidos detectives del DAS, se quejaban de la, según ellos, connivencia del gobierno venezolano con grupos guerrilleros colombianos. Ya. Y las estrategias era casi que militarizar esas zonas de frontera en aras de neutralizar esa supuesta colaboración. Lo que pasa es que eso fue más allá. Ya. Mire, las autodefensas fue un fenómeno que se distorsionó a raíz del narcotráfico y donde llegaba antes que combatir guerrilla, lo que iba era buscando zonas de cultivo y zonas de tráfico. Y entonces eso fue lo que permeó esa zona, inclusive hoy en día todavía se presenta en el Táchira con las Águilas Negras. Ya. Es decir, si bien se buscaba un propósito
pues yo no sé hasta qué punto el presidente Uribe estuviera enterado, pero sé que, por ejemplo, militares de la Brigada 18 trabajaron con grupos paramilitares en la zona de Arauca y llegaron hasta Venezuela. El general Gustavo Matamoros, había un coronel Luis Medina Corredor del grupo Rebéis Pizarro, ya, desde el año 2003 creo que fue, desarrollaron operaciones conjuntas con paramilitares. Yo recuerdo la operación Catedral, una de ellas, ya. Entonces, sí había una estrategia conjunta de militares con paramilitares para la zona de frontera y, si era del caso, también contra Venezuela. Si el presidente lo sabía o no, yo no lo sé, pero militares colombianos sí. Mauricio Llorente, ¿te he oído hablar de Mauricio Llorente, el mayor? Pues yo estuve detenido con él, cuando nos conocimos, nos contamos cosas y él también me contaba muchas cosas, o sea, y mencionó personas de la oposición venezolana, me las mencionó con nombre propio. Yo no las repito pues porque supongo que es él quien lo va a decir ante las autoridades. Ya, él era, estoy hablando no de un mando bajo, él era comandante de un batallón en la zona de frontera. Ya, y él fue acusado de haber permitido el paso de los paramilitares y fue condenado por eso. Creo que tiene, o sea, no es que ahora van a decir, no, es un delincuente, porque es que en Colombia, lamentablemente aquí en nuestro país, se cree o no se cree acorde a las conveniencias. Si Mancuso habla de unos personajes políticos costeños, dice la verdad. Si habla de otros personajes, es un delincuente mentiroso. Entonces yo pienso que el mayor Llorente, por lo que yo hablé con él, es una persona que conoce mucho de ese tema. Y él también corrobora en gran parte lo que yo me enteré, pues en cuanto a que había una connivencia de militares colombianos, paramilitares y sectores de oposición de allá de Venezuela. Aparte, por ejemplo, ¿en algún momento el DAS le colaboró a las autodefensas también con armas? Sí, claro, sí. Jorge Noguera, Fernando Londoño le consigue en una partida, creo que es una plata que habían decomisado y estaba guardada en el Banco de la República. Entonces, eso lo reparten entre policía, ejército y DAS. Ya, y de ahí se compran unas armas, es cuando se montan los famosos grupos especiales, eso que montó Jorge Noguera allá, de alguna forma desvirtuando la razón de ser del DAS, que el DAS no es una entidad que deba tener fuerzas de choque, porque se supone que es un organismo de inteligencia. Entonces, de ahí se compraron armas y sé que alguna parte de esas armas fueron entregadas al Bloque Norte. Ya, eso fue manejado en detalle por Giancarlo, Jimmy Nazar y Jorge Noguera. O sea, el DAS le colaboraba a los paramilitares y a los narcotraficantes, borrándoles expedientes, trayéndoles armas. ¿También les ayuda a narcotraficar? Pues, mire, Arnulfo, yo lo único que le puedo decir es que desde el DAS, en la administración de Jorge Noguera, se realizaron actividades de narcotráfico, en la cual estuvieron involucrados altos funcionarios del DAS. Es lo único que yo le puedo decir al respecto. Y igualmente eso requiere que si se trafica también se traiga dinero. Pues de hecho yo fui condenado por eso, ¿no? O sea, yo fui... Ellos son por un contrato que se hace con MT Base. No, yo fui condenado por traer dinero del exterior a través del aeropuerto. Lo que ocurre es que la Fiscalía, como para variar, la Fiscalía de don Mario Guarán, nunca investigó más allá, solamente se quedó en Rafael García. Ya, pero, o sea, yo en algunas cosas soy Superman y en otras soy el pastorcito mentiroso. O sea, para hacer yo una operación de lavado de dinero de muchísimos millones de dólares y de euros, yo pude haberlo hecho solo. Pero cuando yo cuento las cosas, entonces, pero él cómo pudo, o sea, cómo una persona pudo conocer tanto. O sea, sí pude armar una operación de lavado de dinero yo solo, según las autoridades, pero no pude conocer tanto. ¿No le parece eso una contradicción? O sea, hoy después de que usted recobró su libertad y todo, está diciéndome que ese lavado de dinero por el que fue condenado era proveniente del narcotráfico. Sí. Y Noguera sabía. Noguera no solo sabía, participó de eso. Eso pues, en algún momento me referiré a ello ante las autoridades competentes. ¿Y con quiénes más estuvo Noguera en eso? Pues siempre su círculo de confianza, Giancarlo Auqué, Jimmy Nazar, varias personas. Usted tuvo muchos conflictos con las autoridades, la detención de su esposa, sus traslados a las cárceles, o sea,
después de que usted destapa todo este escándalo de la parapolítica y hoy está en libertad, ¿en qué situación se encuentra usted, su familia? Pues yo he debido permanecer escondido prácticamente desde que salí de la cárcel. Personas de las pocas amistades que a mí me quedaron en el DAS, muy pocas por cierto, pues cuando al momento de salir me dijeron que el gobierno tiene orden de matarte, entonces pues he debido permanecer escondido porque las autoridades consideran que yo tengo que permanecer en Colombia. Ya. Mi esposa, Ariel, por 5 delitos, fue condenado a 8 años. Ella ya ha cumplido una pena de 8 años por un solo delito y el juez dice que todavía ella no puede salir en libertad. ¿Y no ha dictado sentencia? ¿Cómo? Y no ha dictado sentencia, sí, ya tiene más de un año el haber finalizado el juicio y no ha dictado sentencia. Nosotros somos unos perseguidos en Colombia. Yo le digo a mi esposa que hay que ser conscientes de eso y prepararnos para lo peor, esperando que no suceda. Ya. Pero para mí está claro que nosotros somos unos perseguidos en Colombia por el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y estando en esta situación como complicada de seguridad suya y de su familia, ¿por qué ahora decide como poner la cara y revivir todo esto que usted denunció ante las autoridades en su momento? Bueno, primero porque pues considero que el país merece conocer la verdad de muchas cosas que hoy en día, o sea, es que preferí que el tiempo las descubriera para que, o sea, mire lo del DAS, usted ve lo del DAS, Arnulfo, cambian al director, cambian al subdirector, cambian a los directores de inteligencia, cambian a todo el mundo y los problemas persisten y cada día peor. Hay una sola persona en toda la línea de mando que nunca ha cambiado. ¿Quién es? El presidente Álvaro Uribe. En la línea de mando del DAS, el que nunca ha cambiado es el presidente Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué explicación tiene que siendo él la única persona que no cambia la línea de mando, los problemas persistan y se acentúen? Es decir, el problema no es entonces el director del DAS, porque han puesto 4 diferentes y los 4 han sido investigados. ¿Ya? El DAS es una entidad adscrita a la presidencia de la República. ¿Ya? Y desde la época de Jorge Noguera, siempre lo que fue secretario privado, ese tipo de cosas, eran los que daban las órdenes al director del DAS. Yo me acuerdo que Jorge Noguera lo llamaba Alberto Velázquez y él estaba conmigo y enseguida, no, apúrate, me llama Alberto Velázquez. Ya, creo que era secretario privado o secretario general. ¿Será que el secretario privado por sí y ante sí le va a dar una orden al director del DAS? Yo no lo puedo creer. Yo era jefe de informática. El tiempo se encargó de demostrar que muchas de las órdenes ilegales que yo di venían de arriba. No era iniciativa de García. Y de todo el caso de la parapolítica, que ya hay muchos condenados y otros en etapa de juicio, ¿todavía falta mucha gente en lo que usted contó? No, yo lo que conté, pues todos fueron judicializados, muchos condenados. Hay algo importante respecto a lo que usted me decía ahorita en cuanto a que no, que a usted le creyó las autoridades. Fue tan cierto lo que dije, que en muchos casos las personas se acogieron a sentencia anticipada, ni siquiera fueron a juicio. Bien Maló, Jorge Luis Caballero, Alfonso Campos, Trino Luna, José Francisco Zúñiga. Es decir, era tan cierto lo que dijo García, que ni siquiera las personas fueron a juicio. Las autoridades corroboraron tantas cosas y lograron tal cúmulo de pruebas que ellos prefirieron aceptar su culpabilidad. Una última cosa, recién que arrancó el proceso en la Fiscalía cuando usted declaró, usted dijo que había armado todo un programa para hacer, para manejar la cuestión electoral en la costa y todo eso. ¿Qué pasó con ese programa? No, el programa, mire, ese es el tipo de cosas, Arnulfo, que uno no entiende qué sucede. Es decir, la Fiscalía, por lo menos la de Mario Iguarán, que fue la que yo viví, fue una Fiscalía bastante selectiva. Y entiendo que ha sido una constante a lo largo de todo el transcurrir de la Fiscalía. Yo digo, denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué.
En la registraduría nunca se investigó. Ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Y es un programa de CD-ROOM, un programa... Si un programa de computador, usted mete el CD y él se instala solo. Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con 3 departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa. Ya, en la documentación oficial, en aquel entonces que entregaba la registraduría, no aparecen los nombres de los votantes. Por eso ve que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces los jurados toman y suplantan al elector. Es decir, no se requiere la presencia del elector. Ya, entonces usted ahí puede poner tantos votos necesite. Algo muy peligroso, sobre todo en épocas de vísperas de referendo, ¿no? Que el fraude electoral continúe vivo. ¿Y usted dónde dejó ese programa? No, el programa Jorge 40 lo tenía, Enrique Osorio lo tenía, yo también lo tenía, pero pues la cantidad de avatares que había tocado pasar, ese CD quizás dónde quedaría. O sea, ¿había varias copias de eso? No, muchísimas. Mucha gente lo tenía. ¿Y hoy día se puede volver a usar? Sí, claro. Sí, siempre, hasta tanto la registraduría no cambie el método de elección, es decir, que la persona va con la cédula, le llenan. La registraduría hoy en día sigue usando los mismos formularios que utilizaba cuando nosotros hicimos el fraude. El E11, E14, E16, los mismos. Entonces el fraude se puede realizar de la misma manera como se hizo en aquel entonces. Y desde cualquier computador. Sí, claro, eso no requiere eso no tiene mayores exigencias para hacerlo. O sea, lo que se requiere es tiempo porque imprimir cada mesa de votación, por lo menos en el caso de nosotros, para 3 departamentos, se creó un grupo especial que lo creó alias Sonia, que está creo que detenida, que allá en San Ángel se pasaron como un mes y medio imprimiendo, hasta que imprimieron todas las mesas. Pero entonces eso se da la posibilidad de que quede una que manda la registraduría y una de las que hacen fraudulenta. Que manda... De los formularios que mandan. Sí, pero es que los formularios no traen los nombres. El fraude lo que hace es dar los nombres de los votantes. En aquel entonces, yo no sé ahora cómo funciona en detalle, pero yo entiendo que eso no ha variado mayor cosa. Al jurado le dan una lista donde aparece la cédula de cada votante, pero no su nombre. Para suplantarlo, porque cuando usted le entrega la cédula al jurado, él coge y llena. Pone frente a la cédula el nombre, ¿cierto? Entonces, para suplantarlo se requiere su nombre. Para eso era el programa, para tener el nombre del votante y poder suplantarlo. ¿Algo más que quiera agregar, que le quede faltando? Pues no, pedirle a las autoridades, a la Corte Suprema, pues que continúe en su labor investigativa, que ha dado resultados, a la opinión pública colombiana que rodea a la Corte y que la apoye, y la Fiscalía, pues que avance sus investigaciones. Pues pienso que yo siempre he pensado que el doctor Mario Iguarán no era garantía para esa investigación de la parapolítica. Arnulfo, Mario Iguarán, me lo corroboró el mismo don Berna. Mario Iguarán era un tipo muy cercano a jefes del bloque central Bolívar, específicamente Julián Bolívar y creo que Macaco. Yo ese detalle no lo conocí. Don Berna a mí me dijo, ellos son, o sea, muy cercanos, ya. Mire, don Berna llegaba al extremo de decirme que Mario Iguarán debió declararse impedido para aplicar la ley de justicia y paz. Así sería el nivel de acercamiento. Y me contaba que en el año 2005, el doctor Iguarán cumple poco antes de agosto, cuando tomó posesión. En el año 2005, su fiesta de cumpleaños creo que se la habían hecho en la casa de uno de esos jefes, una casa que tenía en Cartagena. ¿De cuál? De Julián Bolívar creo que era. Pero era cercano, ya. El doctor Iguarán
yo siempre he pensado que la parapolítica avanzó a pesar del doctor Mario Guarán. Mire, Arnulfo, usted vaya a Venezuela y averigüe. Yo sé de muy buena fuente. El doctor Iguarán, cuando estalla el escándalo que se conocen las acusaciones mías, el doctor Iguarán va a Venezuela y creo que habla con funcionarios de la Fiscalía venezolana, que en aquel entonces contemplaban la posibilidad de proferir una orden de captura contra Jorge Noguera por el tema de la conspiración de la que había participado. Y el doctor Iguarán fue a negociar para que no le profirieran orden de captura a Jorge Noguera. Ese personaje fue el mismo que luego, casi que obligado, tuvo que adelantar la investigación, con todos los vicios que se han presentado en la investigación de Jorge Noguera. He contado muchas veces cómo el propio doctor Jesús Marín me dice a mí que él no puede firmar la medida de aseguramiento y termina firmándola. Es decir, fue un error exprofeso. Yo no culpo al doctor Marín. Supongo que él cumple órdenes de su jefe, como las cumplía yo en mi momento.